La siguiente sonda de la que vamos a hablar es una sonda de colocación enteral, o sea, en el sistema gastrointestinal, particularmente en el estómago, ya sea colocada a través de la nariz o de la boca. La colocación a través de la nariz permite un nivel disminuido de náuseas provocadas por la estimulación de la orofaringe, la cual no estimulamos si se pone a través de la nariz. Existen diferentes tipos de sonda de colocación gástrica, pero los fundamentos son similares. La sonda nasogástrica estándar tiene este aspecto semirrígido y existen diversos métodos para determinar la longitud exacta que requerimos insertar en el paciente. La recomendación más común es colocar la punta y extender nuestra sonda desde el apéndice gifoides hasta el pabellón auricular o la rama de la mandíbula, dependiendo qué punto quieras adscrito, y de ahí hacia el filtrum bajo la nariz. Ahí marcamos cuál será el punto en el que se fijará la sonda en el exterior. Radiológicamente, este es el trayecto que esperamos que siga la sonda que colocamos al paciente. Topográficamente, esperamos que el esófago siga un trayecto entre la carina. Posteriormente, esperamos a que pase entre ambos hemidiafragmas sobre la línea media. Justo por debajo de este ángulo que forma la columna con el hemidiafragma izquierdo, en un paciente sin hernia hiatal se encuentra la unión gastroesofágica. A partir de aquí, de este punto, esperamos que nuestra sonda se desvíe hacia la izquierda, ya que esto corresponde a la topografía del estómago e incluso pues estamos viendo aquí la burbuja gástrica. En teoría, con que la punta supere a la unión gastroesofágica es suficiente para que la sonda descomprima al estómago, por ejemplo en casos de oclusión intestinal. Sin embargo, si se busca realizar nutrición enteral por la sonda, requerimos que la sonda se localice al menos 10 centímetros más allá de la unión gastroesofágica, como vemos en este caso. Aquí observamos dos imágenes en donde existe una colocación de sonda enteral adecuada y vean cómo esta sonda tiene una punta más radiopaca. Esta sonda en particular se llama Dobhoff, la cual se puede colocar más allá del píloro para alimentar a los pacientes a nivel duodenal. Si este tipo de sondas la requerimos colocar más allá del píloro, la punta debe sobrepasar al ligamento de Treitz, que estaría aquí. Vean aquí este trayecto y pues este pliegue está en relación a la posición del duodeno y aquí estaría el yeyuno proximal. O sea, más o menos el estómago estaría aquí, el píloro y el duodeno empezaría de este lado. Esto en cuanto a la sonda Dobhoff. Pero vamos a hablar de la colocación típica en el estómago, que es la colocación más común de las sondas enterales. En adultos mayores, el esófago no es necesariamente medial, por lo que a veces podemos observar una ligera desviación de la sonda, sobre todo hacia la izquierda, como en este caso, lo cual sigue siendo normal. La unión gastroesofágica está aproximadamente a este nivel y vemos la sonda 10 centímetros más allá de este punto, lo cual es una posición normal. En este otro paciente vemos el trayecto esofágico normal. En este punto está la unión gastroesofágica y vemos la sonda colocarse hacia el fondo gástrico. Esta posición es aceptable siempre y cuando no exista una torcedura importante de la sonda que imposibilite el flujo del contenido gástrico hacia el exterior. En este caso, observamos una sonda con una torcedura inmediatamente después de la unión gastroesofágica. Estas torceduras pueden interferir con el adecuado flujo de la sonda, por lo que requieren de una gentil recolocación. Aquí vemos una sonda con trayecto normal, está superando aquí a la unión gastroesofágica, inclusive estamos viendo aquí al estómago dilatado, pero observen cómo se forma un gran bucle que regresa la punta de la sonda hacia el tercio inferior del esófago. Este ejemplo es muy claro de cómo se puede interrumpir el drenaje de la sonda, ya que el estómago se encuentra dilatado, situación que justamente se trata con la colocación de la sonda, o se debería tratar con la colocación de la sonda, pero en una buena posición. Aquí pues no está drenando nada, está drenando al esófago básicamente. En este ejemplo, observamos una sonda con colocación adecuada. Tal vez es difícil de ver, pero está bien colocada, créanme. Aquí está la unión gastroesofágica. El error en este paciente es que en la faringe estamos observando cómo hay una formación de un bucle. Esto puede ocurrir cuando preferimos seguir metiendo la sonda esperando no quedarnos cortos.
En esta radiografía vemos una punta en donde tras al fijar la sonda, esta queda colocada en el tercio esofágico medial. Entonces, pues esta sonda está muy corta. Aquí observamos dos casos en donde la sonda enteral se colocó a través de la tráquea. Recuerden que de forma preferencial, por su morfología más recta, el bronquio derecho es al que generalmente penetran las sondas o los tubos. Observen cómo esta sonda tiene un trayecto superior normal, pero justamente a nivel de la carina, en vez de seguir, se está desviando hacia el hemitórax derecho. El riesgo que estas colocaciones pulmonares pasen desapercibidas es que si se alimenta a un paciente a través de esta sonda en estas posiciones pulmonares o bronquiales, pues la nutrición enteral va a pasar hacia los bronquios y alvéolos, como en este caso, en donde vemos que ya se formaron consolidaciones en el lóbulo inferior. Mientras tanto, pues vean como el estómago está de este lado sin sonda. Como se pueden imaginar, esta complicación es bastante delicada por los riesgos de neumonitis química inmediata y posibles riesgos de neumonía infecciosa de forma más tardía, debido a que la nutrición enteral pues ahora está en los alvéolos. Vean además en esta radiografía cómo podemos observar una línea pleural en relación a un neumotórax que fue causada por esta colocación bronquial de la sonda enteral. En estas imágenes observamos una vez más sondas enterales con trayecto traqueal. Observen cómo en este paciente la sonda está canalizando aquí al bronquio izquierdo, regresa y termina la punta en el bronquio derecho. En este paciente, la punta de la sonda está colocada en la porción distal del lóbulo inferior izquierdo, pero inclusive en este paciente esta mala colocación de la sonda provocó un neumotórax, el cual identificamos aquí no con una línea pleural realmente, sino con este signo del surco profundo. Una contraindicación importante para la colocación de sonda nasogástrica es la sospecha de pérdida de integridad de la base del cráneo de cualquier causa. La más común es secundaria a trauma y a fractura de la base del cráneo. Por ejemplo, si existe una fractura de la placa cribiforme, existe el riesgo de que nuestra sonda sea colocada dentro del cráneo, como en este caso. En este reporte de caso, inclusive nos dicen cómo obtuvieron líquido cero sanguinolento que asumieron que era sangrado gástrico e inclusive realizaron un lavado con solución salina. El deterioro neurológico del paciente provocó que se estudiara radiológicamente al paciente, ya que habían decidido retrasar ese estudio y pues vieron la colocación de la sonda dentro del cráneo. En este caso, este paciente tenía un antecedente de operación a nivel del clivus por antecedente de un tumor de esta región clival que se llama cordoma. Incluso pues ya se contaba con una sonda de derivación ventricular. La colocación de la sonda nasogástrica en este paciente, como pueden ver, tiene este trayecto en donde la sonda en esta parte entró hacia dentro de la columna y dentro del saco dural, y vemos aquí en esta imagen tomográfica cómo la sonda está ocupando el canal espinal. Si en este tipo de pacientes con alteraciones de la base del cráneo se requiere de alimentación enteral, por ejemplo, se favorece la colocación de una sonda orogástrica, pero de preferencia siempre deben de notificar a los servicios de subespecialidad para que sea ese personal quien coloque la sonda y no ustedes como internos. Ahora hablaremos de las sondas pleurales. La forma básica de pensar en la posición que requieren estas sondas es tener en mente que queremos drenar. ¿Queremos drenar aire en el caso del neumotórax o queremos drenar alguna sustancia líquida? Líquida como trasudados, exudados, pus, sangre en el caso de hemotórax, etc. Aquí estamos observando la línea pleural del neumotórax y en este caso la radiopacidad del derrame pleural. Las sondas que queremos que drenen aire generalmente se colocan a través de la porción más apical del tórax y las que drenan líquido en la porción basal. Radiológicamente es importante tomar en cuenta estas fenestraciones que tienen las sondas pleurales que radiológicamente vamos a observar de esta manera. Estas fenestraciones siempre deben de quedar dentro del espacio pleural dentro del tórax. Aquí observamos una sonda pleural con las fenestraciones dentro del espacio pleural. En particular, esta sonda se colocó por un neumotórax y aquí podemos observar la línea pleural indicativa de este neumotórax con estas flechas delgadas amarillas.
En casos de neumotórax, la sonda debe de ponerse ya sea en dirección anterior o hacia los ápices pulmonares o ambas. Preferimos que sea anterior, ya que en un paciente hospitalizado, acostado o en posición de Trendelenburg o incluso sentado, el aire va a flotar hacia arriba y hacia adelante. En caso de contenido líquido en pleura, como en esta imagen, con esta radiopacidad extrapulmonar que corresponde a un derrame pleural, la sonda debe de colocarse hacia las bases y hacia posterior, debido a que con la gravedad el líquido de forma preferencial desciende hacia las regiones que llamamos gravedad dependientes. En un paciente en decúbito, acostado o sedestación, justamente estas zonas gravedad dependientes son las bases y las regiones posteriores. La sonda no debe de quedar flotando, por así decirlo, hacia anterior. Aquí alcanzamos a ver esta fenestración que tiene esta sonda dentro del espacio pleural. En esta radiografía observamos la posición ideal para ambas sondas, la posición apical y anterior para el neumotórax y la posición basal y posterior para un derrame pleural, o básicamente piénsenlo como apical para neumotórax y basal para derrame pleural. En esta radiografía anteroposterior observamos una sonda para neumotórax. Como pueden ver, tiene un trayecto apical y la posición anterior realmente la verificaríamos durante la colocación de la sonda propiamente o radiológicamente, si quieren visualizarlo, tiene que ser con una radiografía lateral. Recuerden que es importante que nuestra sonda presente fenestraciones dentro de la cavidad pleural, como estamos viendo en este caso. Esta sonda pues está bien colocada. Aquí observamos estas sondas que tienen este aspecto de bucle terminal. A estas sondas les llamamos catéteres o sondas cola de cochino que tienen este aspecto. Las podemos observar aquí hacia ambas bases pulmonares para el drenaje de líquido de derrame. En este tipo de sonda es más complicado determinar la posición de las fenestraciones, por lo que hay que asegurarse que la longitud insertada supere a la última fenestración, que aproximadamente estaría aquí en ambos casos. En estas dos radiografías estamos observando sondas hacia las bases. Esta es un catéter cola de cochino que está hacia la base derecha. En esta radiografía observamos dos sondas basales, las cuales están en adecuada posición, pero noten cómo tanto el catéter venoso central como la sonda enteral están mal colocados. La punta de este catéter venoso central está dentro de la aurícula derecha y esta sonda enteral tiene trayecto dentro de la tráquea y ambos bronquios. Algunas fuentes mencionan que la posición, aunque no sea óptima, si clínicamente funciona, o sea que la sonda esté drenando lo que tiene que drenar y que el paciente mejore clínicamente, podemos considerar que la posición es correcta. Aquí vemos una sonda de drenaje de derrame pleural acodada, pero es funcional. En esta, tal vez la punta no sea funcional porque está colocada contra la pared y tiene tendencia apical cuando queremos drenar un derrame, pero clínicamente podemos esperar para ver qué resultado se obtendrá, ya que en este caso ambas fenestraciones están dentro del derrame en sí. En este caso observamos una sonda apical pero con una torcedura. Este tipo de torceduras muchas veces interfiere con el drenaje de aire o de líquido. Además, observamos que la incisión y la colocación de la sonda provocó un enfisema subcutáneo de gran volumen. Puede ser esperado encontrar un pequeño volumen de aire en los tejidos blandos tras la colocación de una sonda de drenaje pleural, pero como pueden ver este tiene un gran volumen. Comparen este grado de enfisema subcutáneo con este pequeño enfisema subcutáneo que vemos aquí, radiolúcido. Un error en la colocación es cuando la sonda es colocada en la pared torácica. Observen aquí todo este enfisema subcutáneo y cómo la punta de la sonda pleural y toda la sonda en general está colocada en la pared torácica. De este paciente en particular se comprobó la posición mediante esta tomografía con ventana para pulmón, en donde estamos observando aquí un neumotórax. Toda esta región corresponde al aire que está dentro de la cavidad pleural. Como pueden ver aquí, la sonda está colocada por fuera del tórax. Recuerden que lo ideal para un neumotórax es que la sonda sea colocada anterior y superior o apical.
En este caso, tal vez esta sonda nos parece que tiene una colocación adecuada para drenar un derrame pleural que estamos viendo aquí, y vemos inclusive que la fenestración está dentro del tórax, pero si clínicamente esta sonda no drena nada, hay que suponer que tiene una colocación inadecuada, y fue lo que ocurrió en este caso. A este paciente se le realiza una TAC contrastada en donde observamos el derrame pleural en esta zona, todo esto es líquido, y como pueden ver aquí, la sonda está colocada por fuera del tórax. La radiografía, en este caso, es la suma de todas las densidades, por eso parecería que tiene una posición adecuada, pero si clínicamente la sonda no es funcional, se debe de verificar por qué está sucediendo esto. Puede ser necesario inclusive realizar una tomografía, como en este caso. Aquí hay otros dos casos de colocaciones que parecerían adecuadas, pero con un paciente que clínicamente inclusive puede deteriorarse tras la colocación de la sonda. Observen cómo aquí vemos la sonda colocada hacia las bases pulmonares, la base pulmonar derecha, pero en esta tomografía podemos observar que la sonda es anterior y además la punta está colocada dentro del pericardio. Esta posición pues es totalmente anómala. Aquí vemos otro caso en donde parecería que esta sonda izquierda tiene una posición adecuada, pero toda esta opacidad pulmonar que está generando consolidación fue causada porque la sonda como tal fue colocada dentro del parénquima pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, lacerando el pulmón. O sea, como tal, en vez de estar dentro de la cavidad pleural, esta sonda perforó al pulmón izquierdo. Recuerden siempre verificar que las fenestraciones de las ondas queden dentro de la cavidad torácica. En este caso, esta fenestración está por fuera en señal de posicionamiento incompleto. Aquí además vean cómo hay una fractura costal. En este otro paciente observamos una sonda con colocación apical y una sonda con colocación basal. Noten cómo al verificar la posición de las fenestraciones, esta del lado derecho está por fuera de la cavidad pleural. Entonces esta es una colocación incompleta. En este caso, la del lado izquierdo está bien colocada, pero noten cómo hay un extenso enfisema subcutáneo secundario a la colocación de la sonda como tal. Otro error de posicionamiento es cuando tenemos esta dirección horizontalizada en una sonda disfuncional. En este caso, se requiere drenar de un neumotórax. Aquí estamos viendo la línea pleural. Desde ahí inicia una sospecha de mal posicionamiento, ya que esta sonda, como pueden ver, tiene una tendencia basal y bastante horizontalizada. Al verificar la posición en tomografía en este corte coronal, observamos que la sonda está colocada dentro de la cisura menor u horizontal. Entonces, si tienen una sonda disfuncional con esta posición horizontalizada, probablemente tendrían que considerar que está colocada dentro de la cisura horizontal, por lo tanto, pues no va a drenar nada. Una complicación rara tras la reexpansión rápida del pulmón colapsado por neumotórax o derrame pleural es el edema pulmonar. Suele ocurrir tras el drenaje de un neumotórax a tensión, que tienen gran volumen, o si se drenan volúmenes grandes de líquido, por ejemplo 3 litros, pero inclusive con 1 litro de líquido drenado puede llegar a ocurrir este tipo de edema. Casi siempre el edema pulmonar ocurre en menos de 2 horas tras la reexpansión y puede llegar a provocar hipoxia y distrés respiratorio, que generalmente dura menos de 48 horas en un tercio de los pacientes. Aquí vemos a este paciente con un neumotórax a tensión. Sospechamos que es un neumotórax a tensión, ya que está empujando aquí al mediastino superior hacia la izquierda. Posterior a la colocación de esta sonda pleural que estamos señalando aquí con flechas rojas, notamos esta ocupación pulmonar en forma de consolidación difusa que está ocupando aquí a todo el pulmón derecho. Esta opacidad es el edema pulmonar tras la reexpansión de este pulmón. Otra causa de complicaciones o de disfunción de la sonda, ya sea que la sonda no esté drenando o drene muy bajo volumen, es cuando una sonda pleural está colocado dentro de un derrame loculado. El derrame pulmonar tiene de dos tipos, podemos decir. Un derrame simple, en donde el líquido se encuentra en la cavidad pleural, pero está libre de esta forma. En un derrame loculado se forman distintos compartimientos que no se comunican entre ellos y cada uno contiene líquido.
Este tipo de derrame es típico del empiema pulmonar, en donde la pus genera bandas de fibrina que puede llegar a tabicar bolsillos aislados del líquido purulento. Aquí en esta radiografía observamos este catéter cola de cochino colocado en un derrame libre, pero observen cómo persiste esta opacidad lenticular. Esto de aquí es un lóculo. Generalmente, en este tipo de derrames se requiere un estudio seccional como tomografía con medio de contraste para poder definir las tabicaciones y ya sea colocar una sonda pleural en cada lóculo bajo guía con ultrasonido o con tomografía o cirugía de plano. Se requiere pues ya intervenir la cavidad pleural del paciente. En este caso, en este paciente se dejó una sonda rígida para el derrame pleural que tenía el paciente previamente, que veíamos aquí, y además se colocó una nueva sonda dentro del lóculo que observábamos en la radiografía previa, esta de aquí. La sonda urinaria de Foley no tiene gran ciencia, ya que al colocar la sonda podemos verificar que sea funcional al lograr que la sonda como tal drene orina. La sonda tiene este balón distal, el cual se insulfla con aire o con solución fisiológica o con agua estéril y nos sirve para que la sonda permanezca dentro de la vejiga de pacientes hombres, como en este caso que vemos la próstata, o en pacientes mujeres. Radiológicamente podemos ver el trayecto de la sonda con trayecto uretral y posición final dentro de la vejiga. Aquí observamos en este paciente que tiene dislocación de la cabeza femoral, que puede ocurrir en pacientes involucrados en un choque automovilístico cuando estos pacientes tienen sus piernas sobre el tablero del automóvil. Existen pacientes en los que la inserción uretral se encuentra imposibilitada, por lo que se debe colocar la sonda a través de la pared abdominal de esta forma. A esto le llamamos talla suprapúbica o talla vesical o simplemente catéter suprapúbico. Vean en esta imagen cómo la uretra estaría en esta posición, pero el catéter está entrando de esta manera sobre la pared abdominal. En estos casos observamos un globo insulflado con aire, pero noten cómo el globo se encuentra fuera de la pelvis. En este caso, la sonda tiene un trayecto uretral y la punta de la sonda y globo insulflado están muy probablemente en la uretra anterior. Este es un caso más complicado. Noten cómo la sonda tiene un trayecto suprapúbico, entonces es una talla suprapúbica, pero noten cómo por error, ya dentro de la vejiga, la punta canalizó a la uretra posterior y el globo fue insulflado a nivel de la uretra. Es más común que con una inserción uretral el globo se insulfle en la uretra, como en este caso, aunque pueden ver cómo está publicado que ha ocurrido que con tallas suprapúbicas se pueda canalizar e insulflar el globo en la uretra también. En tomografía también podemos informarles de la colocación de los catéteres Foley. En este corte axial de tomografía vemos contraste dentro de la vejiga que nos deja identificar con facilidad el globo de la sonda con líquido en su interior. En este caso, observamos esta imagen axial a nivel de la uretra masculina y vemos esta imagen globular que está en relación con el globo insulflado a nivel de la uretra probablemente membranosa o prostática. No suele ser muy frecuente que se logre cateterizar selectivamente a un uréter, pero puede llegar a ocurrir. Aquí vemos una imagen radiográfica en donde se instiló medio de contraste para verificar la posición del globo de la sonda Foley y como podemos ver se forma un defecto de llenado negativo en el trayecto del uréter derecho en relación con un globo insulflado a nivel del tercio inferior ureteral derecho. Comprobamos esta posición dentro de uréter con tomografía. Esto es el globo y aquí está el trayecto de la sonda a través de la uretra. Mediante ultrasonido también podemos verificar que el globo esté dentro de la vejiga y que el catéter urinario sea funcional. Aquí observamos la imagen del globo de la sonda Foley con líquido en su interior y vemos que la pared de la vejiga está completamente adosada al globo. Esto porque la vejiga está vacía, justamente porque se colocó la sonda. Es por eso que en los pacientes que tienen sonda Foley y se les solicita un ultrasonido de vejiga, es necesario pinzar la sonda o llenar la vejiga y pinzar la sonda, porque de lo contrario no podemos observar la pared de la vejiga adecuadamente, la veríamos así. Cuando la sonda está bien colocada, pero no está drenando orina, podemos observar al globo dentro de la vejiga,
pero observen cómo la vejiga sigue estando llena de líquido anecoico. La falta de drenaje de la orina en una sonda bien colocada puede ser porque una sonda sea disfuncional, por ejemplo, que esté tapada, o porque pinzamos la sonda para interrumpir el flujo de la orina. En este caso, observamos un crecimiento prostático que se proyecta hacia la vejiga, solo que no observamos al globo dentro de la vejiga como tal. Si observamos el trayecto de la uretra prostática, podemos observar que el globo fue insulflado dentro de la próstata, o sea, dentro de la uretra prostática. Por lo tanto, el no observar el globo dentro de la vejiga nos habla de que el globo fue insulflado en otra región. Lo más común es que se insulfle dentro de la uretra. Pasemos ahora a dispositivos cardíacos que podemos observar en radiografías. Entre los más comunes tenemos a los marcapasos. Un marcapasos es el ejemplo de densidad metal que siempre utilizo para explicar las diferentes densidades radiológicas en radiografías. Primero hay que considerar qué partes lo componen. Tenemos esta especie de caja que es el generador, el cual se coloca bajo la piel y sobre el músculo pectoral, casi siempre del lado izquierdo, pero puede colocarse también del lado derecho. A partir del generador salen estos cables que llamamos electrodos, que son los que estimularán al miocardio en su punta. Estos electrodos, por lo regular, tienen un trayecto a través de la vena subclavia. Aquí hay que tener en cuenta que por lo regular tienen 3 sitios en donde se puede colocar la porción final de un electrodo. Uno es en el ventrículo derecho, el cual prácticamente tienen todos los marcapasos. Otro es en la aurícula derecha y tenemos un electrodo que a través del seno venoso coronario alcanza al ventrículo izquierdo. Como notan, esta posición final de los electrodos está muy en relación con el sistema de conducción cardíaco. De acuerdo a donde esté colocada la punta del electrodo y cuántos electrodos haya, tenemos 3 principales posibilidades de marcapasos. El unicameral, cuyo electrodo está colocado en el ventrículo derecho. El bicameral, cuyos electrodos están colocados en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Y tenemos también un biventricular que consta de 3 electrodos, uno en el ventrículo derecho, uno en la aurícula derecha y uno que estimula al ventrículo izquierdo, el cual corresponde al electrodo que atravesó al seno venoso coronario. En mi opinión, es más sencillo identificar radiológicamente qué tipo de marcapasos tiene un paciente en comparación con la identificación por electrocardiograma, pero eso es porque yo sé más de radiología. Aquí tenemos un ejemplo de marcapasos unicameral con su generador y un electrodo único que se coloca en el ventrículo derecho, que recuerden que radiológicamente tiene una posición medial en la sombra cardíaca. El marcapasos bicameral tiene su generador y 2 electrodos, uno colocado en el ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha hacia su pared medial. Existen 2 tipos de marcapasos biventriculares. Este solo tiene 2 electrodos que se colocan en el ventrículo derecho y el otro en el ventrículo izquierdo. El otro biventricular es este en donde tenemos 3 electrodos. Un electrodo en el ventrículo derecho, uno en el ventrículo izquierdo y uno en la aurícula derecha. Noten cómo los marcapasos tienen este generador relativamente pequeño con electrodos delgados. Ahora vamos a compararlo con este generador de mayor tamaño y estos electrodos que tienen estas regiones de mayor grosor y mayor radiopacidad. Este dispositivo corresponde a un DCI o ICD por sus siglas en inglés. Es un desfibrilador cardioversor implantado en donde estas regiones en los electrodos tienen la función de descarga eléctrica para lograr cardioversión si es necesario. Vean cómo tiene electrodos biventriculares con su electrodo en el ventrículo derecho, su electrodo en el ventrículo izquierdo y su electrodo en la aurícula derecha. Algunas de las posibles complicaciones que pueden identificar radiológicamente es la malposición de los electrodos, como en este caso que estamos viendo un marcapasos bicameral en donde el electrodo que correspondía al ventrículo derecho perforó al corazón y ahora vemos este electrodo proyectado sobre el parénquima pulmonar. Siempre deben de checar la integridad de los electrodos, ya que puede existir fractura de los mismos, como en este caso. Esto es un marcapasos bicameral, en donde el electrodo de la aurícula derecha está completamente fracturado en esta parte.
A veces podemos identificar fracturas menos evidentes, como en este caso. Para finalizar, en broma, vamos a ver este caso que publicó Radiopedia en el 2018, en donde observamos en el trayecto del esófago y hacia el estómago esta imagen. ¿Qué sonda creen que puede hacer? Aquí no es más que un cargador eléctrico de celular que está en el esófago y en el estómago del paciente. Muy bien, pues ya deben de saber reconocer la adecuada posición de los principales catéteres, sondas y dispositivos que verán más comúnmente en una radiografía. Cuando llega a haber casos de posible mal funcionamiento o mal posicionamiento y no se verifican estos dispositivos, a veces puede llegar a complicarse más el paciente de lo que ya estaba, por lo que si ustedes notan algo anormal en una radiografía, es mejor que avisen a un residente o adscrito para que consideren la existencia del mal posicionamiento o complicación antes de que haya consecuencias irreversibles. Y pues sin más por el momento, hasta luego.